¿Te ha salido una nueva mancha y quieres saber si es o no cáncer de piel? Esto te puede interesar. Soy la doctora Coral Durán, soy dermatóloga y vamos a platicar sobre esto. Para saber si una mancha en la piel ya no es normal, hay que tomar en cuenta unas reglas que conocemos como el ABCDE del melanoma. Primero, una característica importante es la asimetría. Si nosotros tomáramos un lunar y lo cortáramos en 4 y vemos que no es simétrico, ese puede ser un dato. La B corresponde a los bordes. Los lunares benignos suelen tener bordes muy bien definidos. Cuando estos son borrosos o dentados, pudiera ser otro dato de cáncer de piel. El C corresponde al color. Más de 2 tonos de café puede ser un dato de alarma. Y hablando de la D, es el diámetro. Un diámetro mayor a 6 milímetros o lo que sería el equivalente a una goma de un lápiz de borrar. Puede ser otro dato que te haga sospechar en una mancha que no es benigna. Y por último, la evolución. Aquí podríamos encajar datos como manchas que aparecen en la edad adulta o después de los 30 años, que crecen muy rápido, que sangran o que pican, puede ser un dato de alarma. Cuando hablamos de cáncer de piel, las frases que más escucho, una es, pensé que era un granito, o un granito que me duró muchos meses y no se quita. Otra frase muy común que me llegan a decir es que tiene una costra que no se quita y que sangra comúnmente, esa es otra. Y también hablando de lunares color café, que me dicen, este es un lunar diferente a los que tengo, o es más oscuro o es más feo. Y entonces esos son datos que nos hacen sospechar en cáncer de piel. Los pacientes que deberían revisarse la piel regularmente son principalmente aquellos con antecedentes en su familia de cáncer de piel, sobre todo cáncer de piel de tipo melanoma, pacientes que tengan muchos lunares, más de 100, pacientes que se han expuesto mucho al sol durante su vida, o sobre todo aquellos que ya tuvieron un cáncer de piel antes, también tienen que estar revisando su piel constantemente. Los síntomas del cáncer de piel son distintos, hablando de que hay distintos tipos de cánceres de piel, pero los más comunes son, no necesariamente es una mancha café, pueden ser granitos del color de la piel, sobre todo granitos que duren varios meses y no se quitan, en pacientes adultos que lleguen a sangrar solitos sin que los toquen y que cuando sangran o si tienen costra, estas costras o estas lesiones no sanen. Todos esos son síntomas del cáncer de piel. El cáncer de piel puede empezar desde unos cuantos milímetros y desde ese punto ya lo podemos diagnosticar. Hablando de mi caso particular, el melanoma más chiquito que he diagnosticado medía 2 milímetros la lesión, entonces sí se puede. Aquí no hay un punto establecido. Puede ser desde muy rápido, en semanas o meses, hablando del tipo de melanoma más agresivo, que es el melanoma nodular o el más avanzado. En melanomas menos agresivos puede tomar algunos meses en avanzar, pero pues siempre hay que estar al tanto de que una mancha nueva se debe revisar lo antes posible. Hablando de si el protector solar nos ayuda a prevenir el cáncer, ha habido nuevos como datos o comentarios en redes sociales de que el protector solar es el que ocasiona el cáncer de piel y hay que derribar ese mito. Sabemos que la exposición al sol es radiación y la radiación es un cancerígeno bien conocido. Entonces, protegernos de esta radiación que nuestra piel recibe constantemente sí nos ayuda a prevenir el cáncer de piel. Por lo tanto, el protector solar sí sabemos y estamos muy seguros de que nos ayuda a prevenirlo y que toda esa información en redes sociales de que causa cáncer son mitos. Los factores de riesgo para la presencia de cáncer son principalmente exposición solar crónica o de mucho tiempo. Otro factor de riesgo que muchas veces no se conoce es el haber presentado varias quemaduras solares cuando somos niños. O sea, que de niño te quemaste y te pusiste rojo, ese es un factor de riesgo. Otro factor de riesgo pues es la herencia, precisamente si tu familia tiene antecedente principalmente de melanoma, ese es un factor de riesgo. Otro factor de riesgo es en pacientes trasplantados, como toman estos medicamentos que suprimen en cierto grado el sistema inmune, es otro factor de riesgo. Y otro factor no tan conocido es, por ejemplo, cicatrices de quemaduras o úlceras crónicas. Ese es otro factor de riesgo para cáncer de piel. Y las camas de bronceado, de que son radiación tal cual, son un factor de riesgo para cáncer de piel. Las pantallas celulares no dan tanto riesgo de cáncer de piel, sí un poco de riesgo de pigmentación, de manchitas oscuras, pero no de lesiones malignas. El diagnóstico de cáncer de piel se realiza juntando principalmente 3 cosas. Una, la evaluación por el dermatólogo, que veamos la lesión si parece sospechosa.
En segundo lugar, la evaluación con el dermatoscopio, que es un lente de aumento especial que nosotros utilizamos, que tiene luz polarizada, pero el diagnóstico definitivo se hace por medio de la biopsia de piel, que es tomar una muestra, ya sea de toda la lesión si es pequeña o de un pedacito de la lesión, y mandarlo a estudiar para que al microscopio se analicen las células que forman esta mancha o esta lesión y nos ayuden los patólogos a definir si es una lesión maligna o es benigna. Si la biopsia de piel la realizamos los dermatólogos, en la gran mayoría de los casos se hace con anestesia local. Esto quiere decir que es una jeringuita de anestesia, es muy similar a la que utilizan los odontólogos. La colocamos en la piel donde está la lesión. Usualmente es una molestia como un ardor de unos cuantos segundos y después tomamos la muestra, que aquí puede ser, lo más común es que la tomemos con bisturí, un pequeño corte, o con una herramienta que se llama sacabocados, que es como una perforadora, siempre le digo a mis pacientes, y que toma un cilindrito de piel, suturamos y esa muestra de piel que mandamos se coloca en un frasquito con formol y eso lo hacemos llegar al laboratorio de patología. El laboratorio de patología es quien se encarga de analizar las células al microscopio y ya nos dicen es una lesión benigna, es una lesión maligna, y sobre todo al saber si es una lesión maligna nos dicen qué tipo de lesión maligna es, y entonces ya nosotros con ese diagnóstico podemos tomar la decisión de qué es el tratamiento que sigue. Hay diferentes tipos de tratamiento. Hablando del cáncer de piel, sabemos que hay dos grupos grandes de cáncer de piel, el melanoma y el que no es melanoma. Dentro de los que no son melanoma, el más común es el carcinoma vasocelular. En la gran mayoría de los casos el tratamiento es cirugía, es quitar la lesión y un poco de piel alrededor de la lesión. Incluso aquí hay distintos tipos de técnicas quirúrgicas. El otro tipo de cáncer de piel que no es melanoma es el carcinoma espinocelular o epidermoide. Aquí también en la mayoría de los casos puede ser necesaria únicamente cirugía. En otros casos sí llegan a meritar ya radioterapia. Y hablando ya del melanoma, este tipo de cáncer de piel, justamente la biopsia nos ayuda mucho a definir el tratamiento. En melanomas muy tempranos, que eso nos ayuda a saber la biopsia qué tan temprano es, puede ser necesario nada más cirugía de la lesión y quitarla con piel alrededor, a veces tomar muestras de un ganglio, pero a veces sí ya llega a ser necesaria como tal la quimioterapia, o más bien en el caso de melanoma ya se le llama inmunoterapia. En general, hablando del carcinoma vasocelular, este es un cáncer que la ventaja que tiene es que es el más común, entonces ese es el que mayormente diagnosticamos y es el que tiene menor mortalidad. El riesgo de que llegue a algún otro órgano es menor al 1%, por ejemplo. Hablando del carcinoma epidermoide y enfocándonos también en este tema que es la biopsia, el grado de diferenciación del carcinoma epidermoide también le da como su grado de gravedad. En pacientes con un carcinoma epidermoide poco diferenciado, la mortalidad sí llega a ser muchísimo más alta. Y el melanoma sí es el cáncer de piel más agresivo. Si no se atiende a tiempo, sí llega a otros órganos y pues la gran mayoría de los pacientes sin tratamiento mueren. Entonces es súper importante diagnosticarlos a tiempo para poderlos tratar. La recomendación que yo les daría si encuentran un lunar nuevo, manchita en su piel, sería en primer lugar acudan con un dermatólogo. No todas las manchitas en la piel son malignas, sin embargo, quien tiene el entrenamiento para determinarlo es su dermatólogo. Y por otro lado, si tú quieres prevenir el cáncer de piel, la mayor herramienta es protegernos de la radiación solar. Aplica tu protector solar en la piel expuesta, como cara, orejas y cuello, y vuélvelo a reaplicar entre las 2 a 4 horas que te lo pusiste. Y si tu exposición es mayor, recuerda utilizar objetos como sombreros o sombrillas que te proporcionen una protección extra de barrera. Si tienes muchos lunares, para poder diferenciar una mancha normal de una que es peligrosa, fíjate en tu tipo de lunares. Aquella que se vea muy diferente o más fea, que es lo que nosotros llamamos el signo del patito feo, esa es una que vale la pena valorar. Y si tiene cualquier otro de estos signos que ya hablamos, con mucha más razón hay que revisar. Melanomas en pacientes jóvenes, aunque sí puede ser más común en pacientes de adultos, me ha tocado diagnosticarlo en pacientes de alrededor de los 30 años. Esto porque en nuestra población en México un tipo común de cáncer o de melanoma, que es el que se presenta en palmas y plantas, tiene un componente hereditario importante, no necesariamente por el sol, y se puede presentar en pacientes jóvenes. Sobre todo manchas nuevas en un paciente adulto de más de 30 años son las que preocupan.
las manchas que cambian muy rápido, si llegan a sangrar y si tienen bordes mal definidos y varios tonos de café. Puede ser peligroso sin la evaluación médica previa adecuada. Esto lo digo porque es muy común ver lugares que se publicitan que queman o eliminan verrugas, que en la mayoría de los casos son lesiones benignas, pero a mí en consulta ya me ha tocado ver el caso de una paciente en donde en 2 ocasiones le quemaron una lesión creyendo que era una verruga y fue un cáncer de piel. Entonces aquí el especialista indicado en primero evaluar si es una verruga y evaluar el método correcto para eliminarlo siempre va a ser el dermatólogo.